No lo sé, pero presumo que, como explicaba antes, por ser, digamos, el accionista controlador, el accionista indirecto de las entidades que tenían las acciones de Kuntur. ¿Conoce otras inversiones de Conduit Capital Partners en el Perú o en el extranjero? No. Como apoderado de Kuntur Transportadora de Gas, ¿tuvo en algún momento en sus manos evidencia de la inversión de Conduit Capital Partners en Kuntur Transportadora de Gas? No, en mi rol de abogado no tuve esa información. ¿Tuvo alguna vez evidencia de que Samuel Darío Gómez, Scott Swensen, Mark Frischman, Eyob Esuarán, Lachesar Tolev, George Osorio y Guillermo San Román eran legalmente representantes de Conduit Capital Partners? No reconozco todos los nombres que ha mencionado usted, hay 2 o 3 que no me suenan. ¿Samuel Darío Gómez? Sí. ¿Tuvo alguna vez evidencia de que no, él era legalmente representante? Evidencia no, pero No. como digo, entiendo que formaban parte del equipo de Conduit. ¿Evidencia del señor Scott Swensen? No. ¿Del señor Mark Frischman? No. ¿Del señor Eyob Esuarán? No he escuchado ese nombre nunca. ¿El señor Lachesar Tolev? Tampoco. ¿El señor George Osorio? Tampoco. ¿El señor Guillermo San Román? Sí, ese nombre sí me suena de... ¿Tuvo evidencia de que el señor San Román? No tengo evidencia. ¿Cuál era el domicilio de Kuntur Transportadora de Gas que usted conoció antes de que sea adquirida por Odebrecht? Tenían oficinas en Basadre, no recuerdo el número exactamente, pero era en la avenida Basadre en San Isidro. ¿Era la misma dirección del estudio Muñiz o de otro estudio de abogados? No que yo sepa. ¿Conoce el monto de financiamiento asignado por Conduit Capital Partners a Kuntur Transportadora de Gas? No. ¿Conoce el capital colocado por Conduit Capital Partners en la offshore Cusco Pipelines constituida con $50,000 en las Islas Caimán? No. ¿Conoce quién tenía la firma registrada de la cuenta bancaria con que Odebrecht pagó por las acciones de Kuntur Transportadora de Gas? No, ni idea. ¿Conoce quién recibió el pago por las acciones de Kuntur? No. ¿Recuerda el inventario de Kuntur Transportadora de Gas cuando fue adquirida por Odebrecht? No. No tengo esa información. ¿Sabe cuál era su activo más importante? No, me entendería que la concesión, ¿no? Pero no. ¿Su deuda más importante? No lo sabe. ¿Conoce por qué razón Kuntur Transportadora de Gas realizó pagos a First Capital entre mayo y octubre del 2012? No, nosotros no éramos asesores de ellos. ¿Los pagos... ¿Conoció a Andrés Milla Comitre? Sí, él era funcionario del Banco de Crédito, ahí he tenido relación con él en los 90, en relación profesional, quiero decir, yo asesoraba alguna operación en la que él estaba involucrado como parte del equipo de BCP, de Banco de Crédito. ¿Lo conoció en Odebrecht? No, que yo recuerde. ¿O como funcionario de Odebrecht? No, que yo recuerde. ¿Conoce a Eduardo Lima de Rosendo Pinto? No. ¿A Claudia Jocama Cubae? Sí, a ella la conozco, es abogada, entiendo. Alguna vez me ha tocado sentarme del otro lado de la mesa con ella, ¿no? ¿En qué casos? Si no recuerdo mal, fue en una sesión como parte de la auditoría legal que hacía un cliente al que patrocinábamos nosotros en la adquisición de gasoducto del sur. Ella, como abogada de Odebrecht, estaba en esa sesión en la que yo participé como abogado del comprador. ¿Se puede detallar esa participación?
contarnos un poquito más con respecto a esta operación en la que coincidió con la señora Jocama? Lo que le puedo comentar es que el estudio al que pertenezco patrocinó a Sempra Energy en la negociación para la compra de gasoducto surperuano de sus propietarios en ese momento, que entiendo eran Odebrecht y una empresa española, Enagas, si no recuerdo mal. ¿En qué fecha fue eso? ¿Y en qué terminó la operación? Usted iba por parte de Sempra. Sempra, sí. ¿Y cuándo fue esta operación y cómo terminó? Al final no hubo operación, no se compró, digamos, Sempra no compró, el cliente al que nosotros patrocinábamos no compró las acciones de gasoducto, que era lo que se... ¿Cuándo fue esto? Esto fue... no recuerdo con certeza si 2015 o 2016. Poco tiempo antes, en todo caso, de que se declarara, digamos, se terminara la concesión de gasoducto, ¿no? ¿Conoce a Lourdes Carreño Carcelén? No, ¿Cómo garantizaba Kuntur Transportadora de Gas las deudas que progresivamente adquiría con Odebrecht? no lo sé. ¿Sabe qué pagos de los gastos de Kuntur hacía Odebrecht? No lo sé. ¿Sabe qué servicios le prestaba Kuntur a Odebrecht? No, ¿Conoce cómo garantizó Kuntur Transportadora de Gas la carta fianza por 66.7 millones de dólares que otorgó el Banco Continental respaldando el cumplimiento del contrato de concesión del transporte del gasoducto del sur? no, ¿Realizó Odebrecht los estudios de impacto ambiental para Kuntur Transportadora de Gas en los años 2008-2009? no, que yo recuerde. ¿Sabe a quién contrató Odebrecht para realizar estos estudios para Kuntur? No, ¿Conoce a consultores que puedan realizar estudios de impacto ambiental de la dimensión del gasoducto peruano del sur? no les sabría decir, no es el área de mi especialidad. ¿El estudio para el que trabaja asesoró a Sempra en gasoducto peruano del sur en la licitación? En la licitación, sí. En la licitación de la concesión de gasoductos. Sí. Sí, Ustedes fueron abogados de Sempra. nosotros fuimos abogados de Sempra. ¿Por qué se retiró? ¿Sabe en el proceso de licitación por qué bajó su porcentaje de participación? ¿Sabe por qué es que en pleno proceso de licitación, qué es lo que sus socios, su asesorado, Sempra, les mencionó con respecto a la disminución del porcentaje de participación por parte de Suez? No tengo esa información, no le sé, no conozco el tema. Pero ustedes los asesoraron en el proceso de concesión, me dice, ¿verdad? Nosotros asesoramos, sí, yo en lo personal no, pero el estudio asesoró en esa operación. ¿Y no conoce los detalles con respecto a por qué es que perdieron como consorcio? Sé que fueron descalificados, pero no les sé decir cuál fue el origen, digamos, de ¿Conoce a Gustavo Navarro Valdivia? No, ¿Qué tratos? ¿No conoce a Gustavo Navarro Valdivia? no, ¿De ningún tipo de operación, de ningún tipo de trabajo? no que yo recuerde. Gustavo Navarro estuvo en el Comité de Seguridad Energética, debe haberlo conocido. ¿No lo recuerda? Para serle franco, no recuerdo. ¿Conoció a alguien del Comité Pro Seguridad Energética? No,
¿Conoce por qué motivos Kuntur Transportadora de Gas no realizó ninguna inversión en obras desde el 2008 hasta el 2014? No, no le sé decir. ¿Sabe por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no ejecutó la carta fianza por incumplimiento de Kuntur Transportadora de Gas? No, no lo sé. ¿Conoce a Luis Fernando de Castro Santos? No. ¿A Fernando Antonio Ocampo? Sí, a él lo conozco en la universidad, digamos, es abogado hasta donde... pero ¿En su actividad profesional reciente, el 2012 en adelante? No, ¿Tiene alguna relación con Jack Batievsky Spack? sí, él era socio del estudio al que pertenezco. Falleció hace muchos años. ¿Humberto Medrano Cornejo? También es socio del mismo estudio. ¿Cuál es su relación con Telecomunicaciones Peruanas y con la empresa Schaffer? ¿Cuál es la segunda, perdón? Schaffer. No, C-H-A-F-E-R. Quizás son clientes a quienes hemos atendido, pero no lo recuerdo. ¿Con Telecomunicaciones Peruanas? No, tampoco recuerdo. ¿Cuál es su relación con el Standard Chartered Bank del 2010 en adelante o 2005 en adelante? He sido abogado de Standard Chartered Bank desde el año 97, en que ellos compran Extebandes, en lo que era el Banco Exterior de los Andes y de España, en el Perú. Se convierte luego, o adopta la denominación de Banco Standard Chartered. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2005, en que se cierran las operaciones de Banco Standard Chartered en el Perú. ¿Y luego nada más? Y luego nada más, ¿no? Está en liquidación, digamos, es una entidad que está en liquidación. El 21 de mayo del 2007, Constructora Internacional del Sur SAC ordenó la transferencia de $115.950 a favor de Constructora Área SAC desde una cuenta en Multicredit Bank Inc. de Panamá. La transferencia fue realizada a través del Standard Chartered Bank desde Nueva York. ¿Conoce algo de eso? No, nada. Después del 2005 en adelante no ha tenido ninguna relación con el Standard Chartered Bank. Si me permite precisar, son dos entidades. Una es Standard Chartered Bank, que es un banco inglés, y Banco Standard Chartered, que era una operación, como digo, que Standard Chartered Bank compró en el Perú en el año 97. La entidad peruana, como le refería, cerró actividades en el 2005. Standard Chartered Bank, como banco extranjero, mantuvo una oficina de representación en el Perú hasta el año pasado, si no recuerdo mal. Hasta el 2017. ¿Y usted ha tenido participación como asesor? Sí, de ambas entidades. De ambas. En el caso de Standard Chartered Bank, he participado en el cierre de su oficina de representación. Hasta el año pasado. Así es, incluyendo, digamos, el último acto que fue el cierre de la oficina de representación. Le voy a pedir que me comente lo siguiente. En los registros públicos aparece la constitución del Banco Standard Chartered. En la partida 02007355 y también en la partida 01664018 como Standard Chartered Bank y como inscripción de poder otorgado por Ray Ferguson bajo la modalidad de sociedad o sucursal establecida en el extranjero, ya que usted ha sido asesor de ambas firmas. ¿Cómo es la relación entre ellos? Haga por favor la explicación para que queden actas, que es prácticamente lo que acaba de decir. ¿Cuándo es que empieza uno? ¿Cómo es que empieza la participación o la representación del otro? Sí, como decía antes, en el año 1997, Standard Chartered Bank, que es una entidad inglesa con operaciones globales hasta donde yo conozco, nos contrata para patrocinar aspectos legales relacionados con la compra
de Banco Exterior de los Andes y de España, Extebandes, en el Perú y en otras jurisdicciones, ¿no? Extebandes tenía operaciones en el Perú y en la región andina y en España, si no recuerdo mal. Digamos, Standard Chartered Bank era el accionista de Banco Standard Chartered y lo fue hasta que la entidad local Banco Standard Chartered dejó de operar en el 2005. Entonces la relación era, uno era accionista de la segunda entidad, si quiere usted, ¿no? Y Standard Chartered Bank es un banco extranjero que además tenía una oficina de representación en el Perú, como suele ocurrir con bancos del exterior, ¿no? ¿Quiénes son los socios del Standard Chartered Bank? No lo sé. Entiendo. ¿Quiénes eran hasta el momento en el cual usted asesoró hasta el año 2005? No lo sé tampoco. Entiendo que es una entidad listada en la Bolsa de Londres o en la Bolsa de Hong Kong, algo así. No. ¿Y del banco Standard Chartered? Era Standard Chartered Bank. ¿Y conoce usted a los socios o accionistas del banco Standard Chartered? Era, como digo, la entidad extranjera era accionista de la entidad local, ¿no? Entre los años 2007 y 2009, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, Odebrecht Perú Inversiones y Odebrecht Latinvest Ductos S.A. enviaron $320.114 a la cuenta que la empresa First Capital Inversiones y Asesoría tiene en el Standard Chartered Bank de Nueva York. Esa firma no contaba con una oficina en Estados Unidos. ¿Conoce cómo abrió la cuenta First Capital Consultores y Asesoría en el Standard Chartered Bank sin contar con dirección en los Estados Unidos? No conozco. 10 transferencias bancarias realizadas entre los años 2007 y 2008 por las empresas Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC y Odebrecht Latinvest Perú Ductos desde sus cuentas del Banco de Crédito del Perú BCP de Lima, las cuentas bancarias de First Capital Inversiones y Asesoría y Latin American Enterprise Managers vinculadas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por un monto total de $193.885 se hicieron a través del Standard Chartered Bank. El Banco de Crédito del Perú ha reportado que a través del Standard Chartered Bank hasta el 2015 la offshore Odebrecht Overseas realizó transferencias a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por cerca de 1.400 millones de dólares. ¿Conoce si el Standard Chartered Bank reportó operaciones sospechosas a este respecto? No conozco. ¿Usted tiene cuentas en el extranjero? Tengo una cuenta, sí, de cuando era estudiante en Estados Unidos, una cuenta que he mantenido. ¿Tiene empresas en paraísos fiscales? No. Señores congresistas, ¿alguna pregunta adicional a nuestro invitado? Congresista Moral. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestro invitado. Gracias. ¿Conoce usted a la familia Chessman-Raskovich? Sí. Si me permite explicarle, mi hermano mayor es casado con una de las hermanas Chessman-Raskovich. ¿Es usted familiar de Marta Kunza? No, Marta Kunza no. Ella fue Mirta Kunza. Sí, ella era pariente de mi madre hasta donde yo conozco. Ella era exsecretaria personal del expresidente García Pérez, ¿correcto? No le sé, no mantengo vínculo con ella, ¿no? ¿Ni con el Partido Aprista? No. ¿Desde cuándo su hermano mayor, como dice Michel, se llama, Sí. está casado con Patricia Carmen Chessman-Raskovich? ¿Tiene conocimiento de eso? No le sé decir con exactitud, pero debe ser del año 80 y quizá 88, 87, por ahí.
Hubiera sido horrible. ¿Usted tiene alguna cercanía con el Claro, expresidente porque García es lo que Pérez? dispone la... No le Y conozco. después se mataba él, sí. Ok. ¿Qué es lo que suele Usted ocurrir? trabajó en el estudio Rodrigo Elías, Porque ¿verdad? hay un Sigo trabajando condicionamiento ahí. social. ¿Puede precisar en qué años e indicar en qué otros estudios trabajó? Ingresé al estudio Rodrigo como practicante en el año 1987 y todo mi desarrollo profesional ha sido en el mismo estudio. ¿Conoció usted al hijo del señor Alan García? Sí, lo he conocido en alguna operación, él como abogado de la contraparte en algún asunto que he visto en el Perú, ¿no? Usted en 1990 terminó sus estudios de Derecho en la PUC, ¿correcto? 1989 en realidad, Un año antes. un año antes. Desde 1988, ¿usted ya registraba alguna actividad como representante de empresas? No que yo recuerde. ¿Puede detallarnos cuál fue su... ¿Usted tiene alguna especialidad en banca, finanzas, asesoramiento en ese tema? Sí, sí. Ok. ¿Desde cuándo más o menos usted se dedica a esa especialidad? Probablemente desde el año 95, por ahí, 96. ¿Usted sabe o fue parte de esta empresa Schaffer, Sociedad Anónima? No, Porque se tiene conocimiento, de acuerdo a investigación, que a usted No lo declaran contiene. como mandatario o Claro. una cosa así de esta Pero empresa. en el caso de personas puedo, como esta no persona, recuerdo con ¿qué exactitud, es lo pero que puede lo haber sido definía? cliente del estudio. Él no ha estado eh, bebido. y como parte Era de tranquilo, esa ¿no? relación, Claro, quizás surge la referencia. claro, entonces no ¿Nos es puede solo explicar una más o menos historia, cómo funciona esto de mandatario? donde hay una desinhibición social. O bueno, que le entrega a la empresa, la ¿no? violencia Una contra potestad, las digamos. mujeres. ¿Cómo funciona esto? Digamos, sino que además no le sé decir se con exactitud en junta ese en caso, porque determinada como digo, persona no lo con recuerdo, las pero dificultades no es que inusual tiene que para algún tolerar cliente la del frustración, estudio otorgue para en algún contener su momento ira. un poder Pues a probablemente uno o más haya una abogados del historia de estudio, normalmente a más de uno, maltrato, para claro, familiar. temas relacionados con la Claro. asesoría legal que El maltrato brindamos. familiar también tiene que O sea, ver con la poca digamos, la capacidad potestad de tolerancia mandatario que es tienen los asesoría padres legal a frente las empresas, ¿sí a es? las ¿O es dificultades otra potestad que le da la empresa a hijos. usted? Entonces se No, aprendió es a ser poco tolerante, digamos, ¿no? A través de la violencia. el de los apoderamiento, padres. el otorgamiento Entonces, de un y poder. hay una acumulación Para de poder energía manejar una empresa. emocional No para que en manejar, algún es momento, usualmente termina para temas explotando. legales. Por Fíjese ejemplo, cómo él compara, si ¿no? la Dice, son dos sociedad tiene un mujeres que están juicio, en el escenario, otorga un ¿no? poder a los Entre abogados, comillas, de es manera que esta los que se abogados, aprovechó de mí en su condición de y tales, he puedan descuidado realizar a mi madre determinados santa. actos como parte del proceso Eso es judicial. Muy bien. Y si conocía O sea, solo hay usted dos tipos al de hijo mujeres del en señor ese García país. Pérez, como menciona, O sea, de la madre este santa estudio, que- y además ¿Qué historia habrá habido con la conoce madre santa? a la cuñada, ¿no es cierto?, de alguna manera, y usted dice, porque es familiar suyo también, ¿no? Porque la señora, su apellido es un poco complicado, Chesman Raskovich, ¿no es cierto?, actualmente es pareja del expresidente, tiene un hijo. Obviamente ustedes tienen un vínculo familiar y usted dice que no conoce definitivamente al señor García Pérez. Sí, nunca le he conocido, y a Roxanne Chisman, si se refiere usted a ella, la conozco, pero no la frecuento. Pero sí la conoce. ¿Perdón? La conoce. Sí, la conozco, sí la conozco. Ok, entonces en este contexto podríamos decir que durante la época que usted de alguna manera elaboraba normativas legales para acelerar concesiones del Puerto Callao, que finalmente fue concesionada a la empresa que usted era apoderado, ¿no? ¿Hubo alguna influencia del gobierno o de sus relaciones familiares? No, señor. Mi relación o mi actuación ha sido estrictamente como abogado. ¿Nos puede explicar cómo fue esta concesión? ¿Se refiere usted al muelle sur del...? Así es, al puerto del Callao, Sí, concesión del puerto del hubo Callao. un proceso de concesión, un cliente nuestro, la empresa DP World de Emiratos Árabes,
obtuvo la concesión, no recuerdo exactamente cuándo, pero esto debe haber sido 2006, 2007, por ahí. No le sé precisar la fecha con exactitud. ¿No hubo ninguna contradicción en el tema que usted pueda recordar, algo que sobresalga sobre esa concesión? Nada que yo pueda... O sea, todo fluyó normal. Sí, fue una cuestión absolutamente regular hasta donde yo conozco. Ok. En cuanto al consorcio H2 Olmos, esta empresa constituyó su junta de accionistas el 16 de octubre del 2009, ¿correcto? Sin embargo, se le da la concesión o se le otorga esta concesión, digamos, antes que se constituya, el día 12 de agosto del 2009. ¿Okay? ¿Usted tuvo conocimiento o participación de estos hechos? No. ¿Tenía conocimiento alguno de cómo funcionaba esta concesión? No tengo idea. ¿Usted tuvo conocimiento de las irregularidades denunciadas en la firma de contrato del Gobierno Regional de Lambayeque en H2 Olmos, realizada en Palacio de Gobierno? No, señor. ¿No tiene una vinculación con H2 Olmos? Ninguna. Con respecto a esta empresa Standard Chartered Bank, es su empresa, ¿verdad? No, No. Es un banco internacional, señor. ¿Usted como qué trabajaba ahí? Como abogado, digamos, he sido asesor legal externo de Standard Chartered Bank. ¿Cuánto tiempo tuvo vínculo laboral ahí? Como decía antes, no he tenido vínculo laboral nunca. Como mencionaba antes, Standard Chartered Bank llega al Perú en el año 97, con la compra de Banco Exterior de los Andes y de España, Extebandes, ¿no? Ok, en todo caso, pero sí